quiero ser bailarín. Yo quiero ser bailarín. Yo quiero ser bailarín. Yo creo que estamos hablando también de una época en la que había mucha polarización o radicalización en todos estos temas, ¿no? Estamos hablando de los 40, 50, 60, ¿no? El surgimiento del rock, de los Beatles y todo este movimiento de Queen y qué sé yo. Entonces, por supuesto que sí, yo creo que estábamos viviendo en una sociedad polarizada y definitivamente que le faltaba evolucionar, ¿no? Sobre todo en temas de machismo. Entonces, Cuba no era ajeno a ello. Cuba no era ajeno a ello. ¿Qué hace Cuba? Cuba empieza a formar su escuela, se da cuenta que necesita elementos masculinos, hombres, para hacer ballet, porque pues, definitivamente el ballet clásico lleva hombres y no los hay. Y abre convocatorias y ve que en el momento en que se abren las convocatorias no llegan los hombres o no llegan los niños, ¿no?, de género masculino a presentarse en las escuelas para estudiar ballet. ¿Por qué? Porque la misma sociedad imperante no lo permite. Todo viene desde la familia, desde el seno familiar. Hay un pensamiento, hoy sabemos que es retrógrada, pero en aquel momento no, en el que el ballet no era para hombres. Y si un hombre hacía ballet, entonces era un hombre que no era hombre, ¿no? Y aquí entraban entonces, estamos hablando de temas digamos, de diversidad sexual ya un poco más, ¿no? De preferencias sexuales sobre todo, en el que un bailarín, definitivamente si un hombre estudiaba ballet, ya era catalogado como homosexual. Ya, hay que decirlo de esta forma porque yo creo que no tiene otra manera, no tendríamos otra forma de decirlo. Entonces, ¿qué hace Alicia Alonso? ¿Qué hace Cuba? ¿Qué hace el Ballet Nacional de Cuba? ¿Qué hace la Escuela de Cuba de la danza? Empieza de alguna manera a nutrirse de elementos masculinos y hay por ahí datos muy, muy interesantes sobre la primera y segunda generación de egresados de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba. Eran chicos que pertenecían a casas hogares. Entonces muchos de ellos eran huérfanos o sí tenían papá y mamá, pero que por tener dificultades económicas no les permitía pues, otorgarle la educación que ellos querían para sus hijos, entonces se apoyaban en las casas hogares, orfanatos y demás. Entonces tenemos una primera generación de bailarines que surge a raíz digamos, de que se van nutriendo de estos elementos en un programa social que lógicamente los involucraba. Tenemos en México algunos ejemplos ¿cómo se llama?, de proyectos que han iniciado de esta forma, connotación diferente, pero con algunas similitudes, ¿no? Entonces así surge y en ese surgimiento, con esas primeras generaciones, el Ballet Nacional de Cuba para empezar a romper este estigma, empieza a otorgarle, sin importar las preferencias sexuales del hombre o de la mujer, sin importar las preferencias sexuales, el ballet en Cuba empieza a otorgarle al rol masculino una presencia y una personalidad en la escena que dejaba muy clara que en el escenario, cuando usted veía una bailarina, era una mujer, y cuando usted veía un bailarín, era un hombre. Y entonces empezó a otorgarle rasgos de una virilidad imperante. Ya fuera un príncipe, o ya fuera un Basilio, o estuvieras haciendo un personaje blanco de danzar noble, o un personaje de demi-carácter, el hombre en la danza de Cuba, en el ballet de Cuba, siempre que está parado en el escenario, es un hombre y denota los rasgos de la virilidad, ¿no? Entonces, esto poco a poco, lógicamente, empieza a transformar la mente porque ya el espectador ya no veía, seguían siendo movimientos suaves, pero con un porte en escena que no dejaba lugar a dudas de que quien estaba haciéndolo, aunque se moviera suave, sus brazos o sus movimientos fueran delicados o cadenciosos, fluidos, no dejaba lugar a duda de que era un hombre quien lo estaba interpretando. Y esto cambió la mentalidad. Cambió la mentalidad en el país. Evidentemente, yo siento que son cosas que estuvieron soportadas desde un inicio por programas sociales y programas educativos, ¿no? Yo creo que evidentemente no simplemente porque Alicia y Fernando Alonso quisieran otorgarle esto al rol masculino, hubiera cambiado la perspectiva en la sociedad si no estuviera involucrado, digamos, el gobierno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces,
poco a poco esto se fue regando y empezaron a llegar a las escuelas, ahora sí por sus propios pies, familiares con sus hijos que querían que se incorporaran. Y bueno, esto dio como resultado lo que sucede hoy con el Ballet de Cuba y con la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, que finalmente es una de los semilleros más importantes de danza que existen en el mundo actualmente, ¿no? Incluso en algunos momentos podría decirse que, al menos en esta última etapa de la Escuela Cubana de Ballet, podría decirse que hay quizás un poquito de desproporción, pero es mucho más reconocida, digamos, la Escuela Cubana de Ballet por los grandes intérpretes masculinos que por los femeninos, ¿no? Con la salvedad de Alicia y algunas otras pocas chicas, si nos ponemos a comparar la cantidad de hombres cubanos que a lo largo de la historia contemporánea reciente del ballet en Cuba están colaborando en compañías nacionales e internacionales, es mucho mayor que la de bailarinas cubanas, ¿no? Entonces esto se empezó a dar y lógicamente empezó a romperse con este estigma en Cuba, con eso, ¿no? Y así fue y trajo consigo otra cosa que es muy interesante. La Escuela Cubana de Ballet es una de las 5 escuelas reconocidas oficialmente en el mundo por características específicas que le otorgan un sello único, ¿no? Y tenemos la primera escuela que surgió fue la italiana. Después de la italiana, evidentemente, la francesa, que es la que nos lega en la nomenclatura. Ya de allí se vino la rusa, la inglesa, está la escuela danesa, que es la de Bournonville. Y finalmente, después de todas esas, que todas son europeas, la siguiente escuela, o digamos, la siguiente escuela reconocida a nivel mundial por su sello y es la escuela cubana, ¿no? Por sus características singulares y propias. Y uno de los rasgos o una de las características que tiene implícita, que además cuando tú estudias Escuela Cubana de Ballet en historia de la danza es una de las cosas que se habla muy claramente, que una de las características que lleva implícita es la virilidad o la masculinidad del rol más del hombre en el ballet, en la escena. Es una de las características de la escuela cubana. Entonces yo creo que bueno que todo eso se viene de allá para acá, ¿no? Y pues bueno, yo fui criado criado artísticamente, ¿no? Bajo digamos, bajo ese espectro, ¿no? Y pues eso es lo que ha hecho, lo que más o menos puedo decir de lo que fue mi experiencia formativa y de lo que puedo a lo mejor aportar, ¿no? En la historia. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.